Una vez intenté, pero otra forma de respuesta, además de que se llaman los entornos, pues también a partir de tallos somáticos podemos responder con los sistemas motores, que sería el sistema piramidal, previa integración sobre las cortezas motoras. Entonces, las cortezas motoras exactamente van a estar ubicadas de la cintura de Rolando hacia adelante. Las sensoriales están de la cintura de Rolando hacia atrás. Estas van a estar en la parte de medio. Entonces, es un tercio de la parte superior del lóbulo frontal. Estarían montadas en esta parte. Entonces, de la cintura de Rolando hacia adelante estaría ubicada. Entonces ahí vamos a encontrar tres cortezas, una la que es área motora primaria o N1. También tenemos el área premotora. Y también tenemos el área superior. Entonces, ¿dónde están ubicadas? Así como ubicamos de acuerdo a la somato sensorial, estaba exactamente atrás de la cintura de Rolando, bueno, la área motora primaria va a estar exactamente a lo largo de la cintura de Rolando. Entonces están muy a la par con la que sería la parte de la corteza somato sensorial. Aquí está la cintura de Rolando, hacia adelante. Esta corteza motora primaria está localizada a nivel de rolantamente hacia el filo frontal del lóbulo frontal. Hacia la parte. También tenemos de forma lateral hacia la cintura del cilio, con una extensión hacia arriba en la parte superior del cerebro, porque sería todo esto, igual. Y descendiendo por esta profundidad de la cintura longitudinal. Y bueno, tiene una organización fotográfica igualita que la sensorial. Aquí se llama mapa de peso y borrar la Mincel. Pero eso es un músculo motor. Habíamos ubicado un músculo sensorial, ahora es un músculo motor. Donde igual realmente están los pies en la parte superior y la parte de la cabeza va hacia la parte lateral de la cabeza. Entonces, esto lo que nos va a representar igual es, van a ser estas partes corporales que nos van a dar esa habilidad para los movimientos finos y voluntarios. Tiene esta área, si se fijan, es igual que en el sensorial, que era lo más sensitivo, que eran las manos y la cara, y de la cara la boca, ahora también igual, tenemos en las manos una respuesta asociada más al movimiento de las manos, esta función de pinza, que es lo que nos da esa característica de superioridad, junto con la cara, de la cara, la boca. Y bueno, aquí nos dice que son áreas asociadas para el habla, movimientos de las manos sobre la integración de esta corteza motora primaria. Entonces, el uso de la faringe, el labio, la lengua para formar palabras, esa es una de las que están desarrolladas y que una especie de la especie humana pues genera una función superior. El empleo de los dedos y los pulgares, ¿no? Esta función distinta, genera también funciones de
superior. Las neuronas también representan movimientos de grupos musculares dentro de la mano, de la boca, ¿sí? Para diferentes tareas, ¿no? Hacer ejecución de movimientos gracias a la integración en esta área de todos los músculos. Más o menos así lo veríamos de ahí de la corteza somatosensorial y de la corteza motora primaria. Aquí está identificando el estímulo sobre el músculo del paciente, el músculo del nivel que se integraría sobre la corteza somatosensorial. Ahora de regreso, una vez que ahí está la integración, pasamos hacia la corteza motora primaria, que es la que finalmente va a dar respuesta. Una vez que integramos, ahora finalmente da respuesta sobre este caso el músculo esquelético, ¿ya? Para dar el movimiento. Y aquí ya lo mismo, quiere conectarnos con las motoneuronas inferiores. Entonces vemos aquí que también tenemos la corteza premotora, también hay de forma se localiza anterior al giro horizontal de la superficie cortical lateral. Esta es la corteza primaria, donde la premotora inicia aquí. Después el giro cortical lateral inmediato y contiene un mapa somatotrópico que pasa por esta corteza primaria. Colinda con el área motora suplementaria que va a estar acá arriba, el área recibe aferencias de la corteza parietal. Vamos a ver que una fracción de fibra no se va a ir directamente de todas las cortezas de asociación, no se va a ir directo a la integración, sino que, mejor dicho, se va directo hacia el área premotora. Recibe aferencias de la corteza parietal y se proyectan sobre M1 hacia la médula espinal y también hacia el tronco encefálico para formar lo que es esta materialidad. Lo tenemos para la corteza premotora. Bueno, ¿qué nos ayuda a hacer esta corteza premotora? Aquí vamos a ubicar la parte anterior y la parte posterior de esta corteza. La corteza anterior nos va a ayudar a crear una imagen motora del movimiento actual, o sea, interviene en la parte de la planeación. Previo a que hagamos un movimiento, entonces se integra aquí y nos da esa secuencia por la parte. Es una planeación que viene de alguna forma no tan voluntaria en esta parte, porque es de donde se jala toda una porción de fibras aferentes que vienen de la parte de asociación de las cortezas sensoriales. Entonces, esto también es una postura al inicio del movimiento planeado y prepara el individuo para moverse. En la parte posterior, esta imagen que ya se planeó aquí, pues aquí se genera ya esa respuesta de movimientos musculares para el individuo para moverse. Aquí hay esa imagen cada patrón sucesivo y lo hace por vía directa o lo hace por vía indirecta. La vía directa activa músculos específicos y la vía indirecta pues, hace patrones complejos de actividad de los músculos para coordinar y lo hace por más frecuente, en cuestión de función muscular. También aquí tenemos lo que son las neuronas espejas. ¿Alguien vio que eran las hormonas espejas? ¿No era que ayudaban como a copiar movimientos que veían? De pronto estamos viendo un movimiento y después nos permite integrar a este nivel y favorecer entonces se hagan estas representaciones sensoriales
sobre las representaciones motores. Estamos identificando lo que estamos viendo y prácticamente lo podemos representar. Pues aquí están esas neuronas espejo para que nos ayude. Entonces vemos que la corteza premotora pues está recibiendo directamente fibras que se van a integrar sobre la corteza motora primaria para luego generar la respuesta sobre los músculos. Y de forma indirecta pues también tiene una integración sobre ganglios basales, pero estábamos viendo cómo genera esta interacción. Entonces viene ganglios basales. ¿Se acuerdan que todo regresa realmente al tálamo? Y el tálamo manda a la corteza premotora. Sobre todo estas neuronas pues nos hacen esta representación. Gracias a la corteza premotora podemos hacer movimientos realistas, que está planeando mandar una bola que se ve un poco más lenta, pero bueno, esto es lo que hace la corteza premotora, que genera realización de movimiento motor desde la parte superior hasta la final que ya se planeó ese movimiento. Entonces, esto le genera que haya mayor actividad en músculos proximales, o sea, no en las manos, pero todos estos músculos, esta acumulación de músculos le considera la corteza premotora, ¿no? Pues tiene mayor actividad sobre los músculos proximales de la extremidad necesaria, por esta parte, para generar movimiento corporal. Y bueno, se dice que este tipo de esta corteza, esta célula, pues presenta la misma plasticidad de la corteza sensorial, ¿no? Que es lo que hay una integración directa. ¿Qué significa ser plasticidad? ¿Qué es plasticidad neuronal? Porque dice que presenta la misma plasticidad igual que la corteza sensorial. La capacidad de las neuronas para establecer nuevas sinapsis. ¿Y eso qué le generaría en función? Pues genera que haya una mayor acumulación de estímulos para dar una respuesta más efectiva. Es decir, incluso vamos a ver más adelante que cuando hay una afectación de una neurona, eso genera mayor conexión y favorece. Entonces, si una célula se lesionó, la siguiente pueda tener mejores condiciones de sumar la función que la otra ya no hace. En la medida dependiendo también de la lesión que se tenga. ¿Sí? Entonces, se dice que incluso a menor edad, mayor plasticidad. Y esto generaría, pues entonces, la parte sensorial genere respuestas directas, porque vamos a ver, ahorita les voy a mostrar la imagen, donde estos axones se jalan de forma directa hacia la parte posterior. Entonces, esto generaría mayor actividad en estos músculos, de extremidades proximales y menor proporción a otros músculos, siendo más distales. Cuando se daña esta corteza, la función puede retornar en zonas dentro de la misma corteza, porque les digo que se facilita como que las otras toman y se habilitan para hacer la función de la dinamización. ¿Recuerdan que les había mencionado que las cortezas de asociación teníamos la somatosensorial, la corteza de asociación, la visual, la auditiva, la gustativa, el sistema vestibular, todas ellas tenían de asociación, de ahí van a generar una integración todos los órganos sensoriales para luego de ahí distribuirlos hacia el hipotálamo y el sistema límbico como virus que podían entrar, pero también una fracción no directamente se va a hacer el circuito del hipotálamo, sino que se va a integrar sobre la parte prefrontal. Entonces se proyectan unas fibras sobre la corteza premotora y esto nos da esta capacidad, nos da una capacidad de ejecutar secuencias aprendidas de movimiento, porque recuerden que aquí tenemos estas neuronas espejo.
dirección de mano-ojo a su manipulación, o sea, coordinación mano-ojo y dirección de mano con un objeto de manipulación, contribuye con las vías descendentes en el control motor y bueno, si ustedes quieren evaluar esta función, de pronto cuando hacen una exploración neurológica, le piden al paciente que se toque la palma de la mano, se toque la lengua. Entonces, eso nos ayuda a identificar que tenemos esta proyección integral. Entonces, nos genera esta ubicación de mano-ojo, y bueno, esta capacidad de aprendizaje. Cuando hay una lesión, pues hay defectos en este funcionamiento motor, tiempo nos da incapacidad para realizar movimientos aprendidos. Y de lo que estamos viendo no lo podemos reproducir. El uso del cuchillo y tenedor, y por eso no lo pudiéramos decir si es que está lesionada esta área de la corteza parietal. Y en la que está ubicada, ¿se acuerdan? Aquí están las somáticas cerebral, aquí está la visual, aquí está la auditiva, la del sistema vestibular, que estaría igual en la parte de la somática sensorial. Entonces todo esto está integrado por cortezas de asociación en esta corteza de asociación parietal. Pues a partir de aquí que se integran, vean que una parte va a integrarse sobre el hipotálamo del sistema límbico, que está en esta zona media, pero otra parte sale y se va hacia la pierna. Hay otra corteza que se llama corteza motora suplementaria. Está en y por encima del surco superior del cíngulo en el lado medial del hemisferio, que sería aquí. Y proyecta M1 y contiene un mapa del cuerpo humano, supervisión, o sea, vean aquí esto sería la parte inferior del cuerpo, que sería la parte que se integra aquí, junto con lo que es la promotora, y hacia arriba sería la suplementaria. La corteza suplementaria. ¿Qué hace esta corteza suplementaria? Pues estimula movimientos bilaterales, esto sí lo hace en la parte más distal, entonces pudiéramos hacer estos movimientos de las extremidades, pies y manos. Puede hacer movimientos simultáneos de tensión en ambas manos. Involucra también la organización y planificación de secuencias motoras, pero lo hace también en apoyo con la corteza premotora y la corteza primaria, ¿sí? Porque en conjunto pues hacen un control fino de brazos, de manos, junto con la corteza motora primaria. Entonces, el área premotora le agrega esa facilidad de movimientos posturales, identificación en diferentes segmentos del cuerpo, movimientos funcionales de cabeza y ojos. Gracias a esta corteza pues podemos hacer movimientos mecánicos. Como la parte más distal, que haría movimientos bilaterales, igual, para poder topar, serían las partes más distales, porque está integrado más sobre esta corteza suplementaria. Además de estas cortezas, tenemos otras cortezas especializadas. ¿Cuáles son las que identificamos? Decía la de Broca, campo de movimientos oculares voluntarios, área de rotación de la cabeza y área de habilidades manuales. ¿Alguien quiere agregar? ¿Está de acuerdo? Entonces, ¿qué era área de Broca? Área de Broca, campo de movimientos oculares voluntarios. Campos de movimientos, área de movimientos voluntarios. Decía que si se dañaba, se quedaba la vista fija en un solo punto. Y luego área de rotación de la cabeza y área de habilidades manuales. Cuatro, ¿no? De Broca y de habla, que es la que nos ayuda a hacer articulación de las palabras.
ya el borde está ubicada, incluso área de roca, está más hacia la parte hídrica junto con la parte permisora, que vean que es el área de norma 8. Luego tenemos arriba el área de rotación de la cabeza, tenemos área de rotación de la cabeza, tenemos área de rotación de la cabeza y también tenemos la de módulos oculares, que sería esta, módulos oculares voluntarios, y ya los habíamos visto con el sistema vestibular, pero hay una cuestión, y al área de despensa manual, estaría con la parte de premotora y también la suplementaria. De alguna forma se alimentan tanto, ya habíamos visto que la suplementaria y la premotora, pues sobre la parte de la respuesta motora primaria, porque aquí estaría el vínculo motor, y esto se confiere también hacia la premotora y hacia la parte de la suplementaria, y así como está el vínculo motor, que sería el orden, ¿verdad?, de la función de cada una de ellas. Entonces, hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Nos integrarían. Además, aquí hay otra que ya habíamos mencionado, la vamos a ver cuando vemos aprendizaje y memoria, que ya incluso lo mencionaron, que era el área de Wernicke, y que muchos de los está relacionado con la parte del oído, entre otras fibras, que también vamos a ver cómo se integran, pero principalmente la del oído, para dar respuestas luego sobre el área de Wernicke. Bueno, a partir de esto, se va a tener que transmitir, ahora sí es como si ya ubicáramos la vía, una vez que integramos sobre corteza motora y motoras especializadas, bueno, pues hay que transmitir ahora sí hacia la respuesta motora de los CSP inteligentes. Pues, ¿cómo lo tendríamos que hacer? De forma directa, desde la corteza de la médula a través de la vía corticospinal, o sea, tendría que ubicar la vía corticospinal. Una vez que se integra sobre las tres cortezas motoras, pues entonces ahora sí hay que formar esta vía corticospinal, y si cuando escuchan corticospinal significa que es una vía referente, porque quiere decir que surge de la corteza y va hacia la médula. Pues ahora va de regreso. Las vías sensoriales dijimos que eran, ¿cómo se llamaban las vías sensoriales? Son los aferentes que veíamos ahí en el método. Las 10. Quedan dos, ¿verdad? Las que venían de la piel, ¿cómo se llama? Somatos sensitivos. De cómo se integra la vía corticospinal, dice que es 30% del fascículo de la corteza primaria. Las sensoriales, perdón. O sea, para que las identifiquen hacia arriba o que aparenten, vamos en la vía anterolateral, la corticomedial, y cuando venimos de regreso, por ejemplo, el caso de la piel, cuando vamos de regreso, sería el corticospinal, o sea, de la corteza a la médula. De forma indirecta, tendría que hacerlo como haciendo relevo en vías accesorias, o sea, tendría que haber como un refuerzo. Vamos a ver que hay refuerzos sobre áreas basales del cerebro medio, como son ganglios basales, el cerebelo y diversos núcleos del tronco encefálico, para luego volverse a integrar sobre la vía corticoespinal, también se llama sistema piramidal. Todo lo que no está de la vía directa pues sería extrapiramidal. Entonces se hacen refuerzos aquí y luego se integran de nuevo sobre esta vía
Entonces esta vía es la que finalmente llega a los tejidos periféricos a través de las neuronas superiores, ¿verdad?, que están dentro del sistema nervioso central, y las neuronas inferiores, que son las que vienen a partir de la médula, que cuando van y inervan los tejidos periféricos, como vimos en el músculo esquelético. Estas fibras que se van a formar o van a formar esta vía piramidal o corticoespinal, pues son fibras de milímetros grandes. O sea, tienen un diámetro de 6 micras, son milímetros, estos van a traducir de forma o de velocidad a ser importante. Derivan de células piramidales gigantes o células de Betz. Estas van a estar localizadas en la corteza motora primaria. Entonces, vamos a tomar fibras, ahora de las cortezas, como ya el compañero nos iba a comentar, cuál sería ese porcentaje para ir finalmente formando esta vía motora. Entonces, pocas fibras se devuelven hacia la corteza e inhiben descargas de células de Betz que limitarían las señales citatorias. Son mecanismos reguladores. Existen cerca de 34.000 macrofibras de estas células integradas corticoespinal, que ya en total de todas las fibras pues, corresponderían al 3%. Pues el número total de fibras de cada corticoespinal es un poco más de 1 millón. ¿Cuál va a ser el porcentaje para formar estas fibras? Bueno, aquí está la corteza motora, que sería la corteza motora primaria. Entonces, a partir de la capa quinta, el espesor de la mente de la corteza, pues entonces de ahí derivan 31% de la corteza motora primaria, luego serían 29% del área premotora y motora suplementaria, luego 40% del lóbulo parietal, o sea, de esta parte posterior de integración y asociación, y esto hace precedentes o procedentes del lóbulo parietal y áreas somáticas posteriores. O sea, de esta parte, ¿verdad?, ya la habíamos utilizado. Van descendiendo continuamente, ¿no?, de la corteza primaria motora, luego le seguiría la corteza premotora, la motora suplementaria y la parte posterior. Entonces esto genera después que vayan sobre la cápsula interna, tendría que descender de series electromedios, que dice que desciende sobre el núcleo caudado y el tutamen. Incluso vamos a ver que esto le confiere cierta, cuando hay una integración de algunas fibras sobre esta, que son de las que hablábamos, que son de forma indirecta, y bueno, a partir de ahí desciende al tronco encefálico y forma una pirámide sobre el lugar. Se desciende aquí, está en el bulbo. Y se acuerdan que aquí también un bulbo, cuando entró, la parte derecha se fue a la izquierda y la izquierda se fue a la derecha. Y bueno, de regreso, otra vez se hace una defusación, nomás que aquí es el 80% de las fibras que vienen descendiendo. Entonces la de la parte izquierda se va a la derecha y la derecha se va a la izquierda. Y solamente queda un 20% que desciende del mismo lado, que se llama ipsolateral. Aquí hay fibras contralaterales y estas son ipsolaterales. Entonces, estos 80% pues terminan en neuronas
de la región intermedia de los transegres celular y hacen sinapsis con motoneuronas relacionadas con movimientos especializados en músculos distales. Una vez que descienden todas estas con fibras de la motoneurona superior y luego sobre la motoneurona inferior. Anteriormente se hacía una práctica con un zapito donde identificábamos estas fibras para que imitaran cuál era la función, porque cuando hacíamos lesión de fibras de motoneuronas superiores generamos hipertonicidad, y cuando hacemos una lesión sobre las fibras de motoneuronas inferiores les llamamos plasmas. Entonces ahí se veían las características sobre el músculo esquelético de las dos funciones. Entonces, las fibras que no cruzan o que se van laterales, que son el 20% sobre la parte cortico-espinal ventral, pues hacen sinapsis con motoneuronas proximales, que serían primero pues las superiores y luego las inferiores. Son responsables del control de los movimientos posturales y laterales, por eso descienden pues, prácticamente de la parte suplementaria. Pues el daño origina lo que es el signo de Babinski. Alguien me dijo que era el signo de Babinski. ¿En dónde lo identifica? ¿No se supone que es un signo que se presenta en el pie, donde el dedo gordo se levanta y los demás dedos quedan como el abanico, ¿no? Eso estaría, si hace esto, en una persona joven, si hace eso, o sea, ¿sería hacer extensión o sería flexión? No, extensión. ¿Eso es un Babinski positivo o negativo? Positivo, ¿no? Y si está positivo, es porque hay daño o está normal. Pues porque hay un daño. Porque hay daño. Entonces, ustedes pasan algo rojo sobre el pie, a base de los dedos, y se van hacia la palma, pasando por la costonería, y lo esperado es que haga una flexión, porque quiera hacer retirada para hacer el estímulo. ¿Sí? Pero si está lesionada, lejos de hacer una retirada, pues hace un acercamiento, y eso hace que los dedos se vayan en una extensión. Entonces, ese sería un Babinski positivo, estaría diciéndonos que hay lesión. Aparte, no veríamos al paciente postrado, incluso desmayado, en algunas ocasiones. Pero ahí eso nos daría la identificación de si está bien o está dañado. Aquí hay que tener cuidado, sobre todo en los recién nacidos, en los primeros meses, porque esto generaría que nos diera un Babinski positivo y no necesariamente tengan un problema. Si se acuerdan que la minimización del niño pues es más tardía, o sea, se hace después del nacimiento, entonces eso nos podría dar falsos positivos, ¿no? Donde sí hay el reflejo de Babinski, el signo de Babinski, pero no hay ninguna lesión. Estas fibras pues bajan de forma directa ya hacia los músculos. Como aquí teníamos integración con motoneuronas superiores y salimos con motoneuronas inferiores. Hay una parte corticobulbar, o sea, cuando vamos a la parte de la corteza hacia el bulbo, pues serían esos refuerzos que serían ya no directos sobre la corteza, sobre la vía piramidal, pero que luego, una vez se dan el tronco, pues se vuelven otra vez a unir y descienden juntas. Entonces hay fibras de corteza motora a núcleos de nervios craneales o sistemas de interneuronas que proceden dentro del tronco del encéfalo. ¿Se acuerdan dónde están todos los troncos de los nervios? A nivel de... ¿Perdón? Del 3, 7, 9. Pues dije el facial
Ya vimos estos nervios, ¿verdad? Entonces, sus axones van a atravesar la rodilla de la cápsula interna, que estaría entre la corteza y cerebro medio del folículo cerebral, para descender sobre fibras del tracto córtico-espinal, o sea, vengan descendiendo hacia la parte vulvar, en el puente y la médula, la protuberancia. El sistema motor se divide en motoneurona inferior, que son estas vías espinales y craneales que inervan directamente músculos estriados, que ya salieron por los nervios raquídeos, y las motoneuronas superiores son las que se integran a partir de estas eferencias de la corteza y tronco cerebral que activan a las inferiores. Bueno, sí es importante ver otras tres fibras, otras tres vías que serían vías mediales, también se llaman reticuloespinales medulares, que ahorita vamos a ver en una imagen, y pontina. Estos están sobre la parte del tallo encefálico, bueno, van a ser tallo encefálico y médula, y la parte de la protuberancia, vestíbulo espinal, también un tracto espinal, ¿verdad?, que trabajan en vías ventrales. Todas estas van a ser fibras ventrales porque ya vienen en descenso. Las dorsales son sensitivas, las ventrales son motoras. Descienden pues a la médula espinal y terminan interneuronas y neuronas protoespinales largas en la zona ventral medial del cuerno ventral para controlar los músculos axiales y proximales, porque bueno, de ahí salen hacia los músculos periféricos. Entonces tenemos estas tres vías, vestíbulo espinal, que se originan en núcleos vestibulares mediales e inferiores, y se proyectan de forma bilateral a las motoneuronas espinales cervicales, que controlan pues, toda la musculatura del cuello. Entonces van descendiendo de ahí, de ahí salen y van hacia la musculatura del cuello. Perdón. También tenemos retículoespinales pontina, que son predominantemente excitadoras y medulares inhibidoras, que se proyectan hacia los lados de la columna vertebral, y que involucran pues, mucho el mantenimiento de la postura y la modulación del tono, porque a partir de ahí de lo que está en el encefálico, bueno, van descendiendo sobre la columna y pues van saliendo. Entonces van a modular tono muscular, que son motoneuronas gamma, que ya las habíamos mencionado incluso cuando vimos a corregir. Y las tectoespinales se originan del folículo superior del mesencéfalo y se proyectan a la médula cervical para controlar movimientos de cabeza y ojos. También ya habíamos visto esta vía cuando mencionamos la parte del sistema vestibular, porque tanto de entrada como de salida pues da estos refuerzos para cada vez generar un movimiento como más corregido, ¿sí?, y podamos tener movimientos adecuados. Entonces también tenemos, estas son vías mediales, ¿verdad?, que van hacia estas áreas. Las vías laterales van más a músculos distales, a partir del núcleo rojo del mesencéfalo. Ahorita vamos a verlas todas integradas sobre el cerebro, y cruzan a la línea media y luego se proyectan. Por eso no es importante, pero ubicamos el mesencéfalo, que lo hemos mencionado, es parte del tallo encefálico. Ahí está un núcleo, que es el núcleo rojo, y a partir de ahí se van a proyectar hacia la línea media y a las interneuronas, en la parte dorsolateral del cuerno ventral de la médula, para influir en estas neuronas de la zona dorsolateral del cuerno ventral de la médula, para estimular motoneuronas que van a controlar músculos de extremidades distales, que salen también en la parte lateral.
y el tracto musculoespinal, que también es una vía lateral que genera que haya motoneuronas flexoras e inhiben los motoneuronas extensoras sobre los músculos, ¿verdad? Que desempeñan funciones importantes en la postura típica y la rigidez de la deformación. Estas serían las que vienen directas de la parte rural espinal, que les digo que se hacía, no sé si en la prepa o vieron ahí el mendigo, no sé si lo alcanzaron a hacer, pero les pedían un sapito, ahorita están en peligro de extinción y por eso se dejaron de utilizar, pero se utilizaba un estilete donde se identificaba la parte entre la carne y la médula. Entonces introducíamos el estilete, entrábamos a la médula y luego íbamos hacia arriba y hacían movimientos laterales para hacer la destrucción de esta área, y que entonces empezáramos a ver que el sapito empezaba a levantar las extremidades, tanto las superiores como las inferiores, y generaba datos de contracción sostenida, una rigidez de esos músculos, que eran contracciones mantenidas, y era nos dábamos cuenta que había una decorticación, o sea, iluminábamos estas vías de integración central directa sobre los que finalmente tendrían impacto en los músculos, pero bueno, a veces identificábamos rigidez. A diferencia, cuando entonces lo dirigíamos más hacia la parte medial, ese estilete lo bajábamos, ¿sí? Y hacíamos una separación de la médula con el encéfalo y lo metíamos hacia la médula y también destruíamos esa parte. Empezábamos a ver que entonces el sapito generaba datos de relajación, ¿no? Porque ahí prácticamente estábamos desconectando la parte de salida de las vías diferentes, que ya iban directo hacia las células musculoesqueléticas, y eso generaba pues, que no hubiera ya un estímulo que estuviera dando efectos de contracción muscular. Entonces, ¿qué hacen todas estas neuronas motoras? Pues permitir actividad voluntaria, ajustar posturas para estabilizar el movimiento y coordinar toda la actividad muscular, pero movimientos continuos y precisos. Entonces vean como aquí, a partir de la corteza motora, pues teníamos también vías directas sobre la vía corticoespinal o aspiramidal, esos que veíamos que tenían directo de la corteza motora primaria, de la corteza premotora y suplementaria, de la corteza córtico de asociación posterior, y de esa que ya iba directo hacia los tejidos periféricos, pues estos están relacionadas mucho con generar movimientos concretos y desarrollo. O sea, muy voluntarios, muy finos, por ejemplo, que les van a hacer cirujanos, un cirujano, aunque también si van a estar ahí en atención, requieren de movimientos muy finos, aunque también toca el piano, ¿verdad? Hace muchos movimientos finos con las manos, bueno, pues es una de las vías que va a generar mayor interacción. También es la vía indirecta, pues es esa que viene a descenderse a través de estas cortezas, que luego descienden hacia los ganglios basales, hacia el cerebelo, los núcleos del tronco del encéfalo, y luego se reintegran hacia la médula, formando parte de esta vía piramidal de descenso hacia la parte de los tejidos periféricos. Entonces, todo esto nos daría, pues vamos a ver qué pasa en los ganglios basales, en el cerebelo, pero vemos aquí que todo esto nos da una integración de la función motora. O sea, si estamos integrando la función a nivel medular, pues esos son movimientos reflejo. Si es a nivel del tronco, pues nos da movilidad estática, manteniendo la posición erecta y adaptaciones automáticas del tronco muscular con el objetivo
objetivo de mantener el equilibrio. Cuando es ya a nivel cerebral, pues es sobre las cortezas y los ganglios basales, va a regir aquí movimientos más voluntarios, automáticos y asociados, y el nivel cerebeloso que asegura la armoniosa coordinación de los movimientos. Entonces son los 4 niveles que algunos ya los habíamos visto como reflejos, ¿no? Sobre este nivel, sobre el tronco del encéfalo, nivel cerebral, nivel cerebeloso, digo que debe haber una integración, ¿no? Cada parte le agrega algo al movimiento. Y bueno, aquí tenemos que todo lo que no desciende directamente, pues sería la parte extrapiramidal. Entonces, esos refuerzos que vimos que va hacia los ganglios y luego va hacia el cerebelo, eso sería parte de estos sistemas, junto con algunas vías laterales, ¿sabes? Los ganglios basales, ¿qué le hacen? Dentro de los ganglios basales tenemos núcleo caudado, putamen, el globo pálido, sustancia negra y núcleo subtalámico. Eso vendrían a ser los ganglios basales. ¿Qué nos ayudan a hacer? Nos ayudan a regular el movimiento voluntario, el aprendizaje de habilidades, porque incluso muchas de estas vías vienen o se integran de la parte premotora y reciben señales de corteza sensitiva y las envían al lóbulo frontal. ¿Se acuerdan que mencionamos que la parte posterior, ¿sí?, recibe, o sea, vienen todas estas partes posteriores, se integran en la premotora y hacen este refuerzo sobre ganglios basales? Por eso dice que recibe corteza sensitiva y las envía al lóbulo frontal, porque luego también, siendo hacia la parte frontal, pues damos respuestas más voluntarias. Incluso a través de integrar en la parte frontal del lóbulo, podemos ubicar si esto genera, si nosotros queremos hacer de forma voluntaria o no, alguna acción. En este caso sería motora, pero también nos da funciones de pensamiento, y finalmente con esta parte de integración en lo frontal podríamos decidir, como veamos ahorita la parte de pensamiento, que también es motor, bueno, puedan decidir decir sí o no. Pero está relacionado sobre este globo frontal. Entonces, integrado con estos ganglios basales, pues el movimiento, se genera un movimiento planeado, programado, en movimientos voluntarios, cuando el pensamiento abstracto se convierte en una acción voluntaria. ¿Sí? Entonces hace esa integración y luego lo manda al lóbulo frontal. ¿Sí? Entonces, en asociación con el sistema corticoespinal, digo que viene hacia la parte premotora y luego se baja y luego vuelve a regresar a las cortezas, pues podemos hacer patrones complejos de actividad, como la escritura, las letras, cortar papel, tijeras, poner clavos con martillo, lanzar una pelota de béisbol, y lo hacemos a través de 2 circuitos que se generan sobre estos ganglios basales: circuito del putamen y circuito del núcleo caudado. ¿Cuál es uno y cuál es otro? Está integrado sobre las ganglios basales, ahí los vemos formaditos, ¿ah? Ustedes ya lo debieron de haber ubicado en las partes cuando vieron cerebro, en la anatomía, donde ven cómo están formaditos todos estos ganglios, todos estos núcleos de los ganglios basales, y ahorita lo que tenemos que ver es cómo interaccionan sobre 2 circuitos, ¿verdad? El circuito del putamen y el circuito del núcleo caudado, que uno de ellos es más motor, nos da más respuesta sobre esto, y otro es más de planeación del movimiento, que sería más cognitivo. Entonces, ¿cuál es uno? ¿Cuál es el otro? ¿Cómo se hace ese refuerzo? A partir de estas neuronas, de estas cortezas sobre estos núcleos, porque nosotros estamos en el putamen, pues hace una secuencia, y si es en el caudado, hace otra secuencia. Esa se puede hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es más cognitivo? ¿Cuál es más motor? ¿Y qué me refiero con ser más cognitivo y ser más motor de la integración de estos circuitos de los ganglios basales sobre las cortezas?
porque ella la premotora, dijimos que tenía una integración directa, sensorial, y aparte hace un refuerzo sobre estos ganglios basales. ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿Cuál es el cognitivo y cuál es el motor? ¿Sí? El motor sería el de él se empieza en lo que son las áreas premotoras y las primarias de la corteza y también en la semicircular primaria y después siguen al hipotálamo y otros núcleos hasta los anteriores y los ventrolaterales del tálamo y ya después ahí regresan otra vez a la corteza para crecer la... Este sería el del hipotálamo. Y el del núcleo caudal sería más cognitivo. Ese es el más motor, el hipotálamo, ¿verdad? Y el otro es cognitivo. Aquí está el del hipotálamo, como dice su compañero, pues comienza en el área premotora y en el área suplementaria. Si la vemos ubicada aquí, igual aquí está la corteza motora primaria, pues aquí estaría la parte premotora, aquí estaría la parte suplementaria, pues de aquí descienden fibras hacia el área suplementaria primaria, que también aquí tenemos fibras de la parte posterior, que siguen aquí al putamen, aquí están estas fibras posteriores, que se jalan de aquí, entonces juntas vienen, se integran sobre el putamen, luego se envía el globo pálido, luego se envían la sustancia negra, partes subtalámicas, núcleos ventrolaterales y ventrolaterales del tálamo, para luego regresar hacia la corteza motora. Entonces, y poder descender sobre el sistema piramidal. Gracias a esto, pues hacemos movimientos posturales normales, pero que cuando hay lesión en algunas de estas áreas, de algunos centros de estos circuitos, pueden identificar ustedes y van a hacer estos diagnósticos, ¿verdad? Dependiendo del núcleo que se afecte, pues será el movimiento que van a identificar alterado, ¿sí? Por ejemplo, lesión del globo pálido, va a haber movimientos continuos de contorsión o de escritura de la mano, del brazo, ¿sí? Del cuello, de la cara, y eso se llama atetosis. O si hay lesión subtalámica, pues van a tener movimientos violentos de toda la extremidad, lo que se llamaría hemivalismo. Es poco frecuente, pero bueno, si se ve como una extremidad completa que está haciendo movimientos que no son controlados, pues bueno, eso genera mucho desgaste. Lesión del putamen, ¿sí? Movimientos parpadeantes de la mano, cara y hombros, y eso se llama corea, y que cuando se le agrega afección además del núcleo caudado, pues hay pérdida de neuronas de GABA, que por ahí hay unas áreas laterales en unión que están de globo pálido, sustancia negra, y pues bueno, eso genera la corea de Huntington, cuando están sumados los dos, ¿no? Con esta pérdida de neuronas. Y cuando hay lesión de la sustancia negra, pues vamos a ver que hay rigidez en ese temblor, porque aquí también lo que ya no hay es dopamina, y eso generaría la enfermedad de Parkinson. Aquí a este nivel nos dan efectos inhibitorios, y eso haría que entonces el músculo se relajara y se contrayera de forma adecuada, pero cuando hay una lesión ahí, pues ya no nos permite hacer estos controles, ¿no? A nivel efectivo. Y sería lo que es enfermedad de Parkinson y generaría una rigidez. Primero hace movimientos continuos o a la cinesia, temblores, ¿no? Pero puede llegar a generar una rigidez generalizada. Entonces lo normal, pues, es el movimiento que ahorita todos tenemos, ¿verdad? Pero si hay lesión de estos en el circuito sobre estos núcleos, ¿verdad?, de los ganglios basales, van a poder identificar esta afectación del movimiento. Y el circuito, pues, del núcleo caudado, que es el más cognitivo, ¿sí?
la actividad motora, bueno, hace que las señales de la corteza se transmitan a la parte interna del globo pálido y inicia hacia la parte del caudado, globo pálido, el caudado, teniendo información, ¿verdad?, de las cortezas, ¿no? Aquí está la corteza motora, la corteza suplementaria, viene aquí, tiene también la parte posterior y bueno, se integra en el cuadrado, globo pálido, dentro la parte ventroanterior y lateral del tálamo. Para regresar, esta silla no regresa a la corteza motora primaria. Vean, aquí está la parte de la suplementaria, la parte prefrontal, porque es más cognitiva y que nos generaría la respuesta de la voluntad de hacerlo o no hacerlo. Entonces, ejemplo, cuando una persona ve cómo se acerca un león y responde, después el león, es un ejemplo de uno de sus libros, que responde en forma instantánea y automática, corriendo y subiendo a un árbol. De pronto, la integración con este hace que identifiquemos más rápido estas respuestas, que algunas son de aspectos reflejos, pero una vez que se integra a este nivel, bueno, generamos ese tipo de decisiones cognitivas motoras. Pues aquí tenemos los dos núcleos, ¿no? Estas integraciones que luego regresan a estas cortezas, pues luego van a formar parte de las vías de la vía piramidal, haciendo un descenso. Bueno, aquí están las que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Aquí están las corporal y el corpo espinal. Está corpo espinal, corporal, el núcleo rojo, el árbol espinal, el de pronto aquí hacen como una integración y generan descenso hacia la parte lunar, que luego se integran sobre la parte de las vías piramidales. Van hacia las interneuronas, que luego también hacen conexión con el cerebelo. El cerebelo nos ayuda a darle todo ese equilibrio corporal. Bueno, es un refuerzo que se hace sobre también las funciones motoras para el tronco del encéfalo. Vaya se desciende, pues hay control de la respiración, control de la cardiovascular, porque aquí están todos los centros que luego van hacia los tejidos periféricos, control parcial del funcionamiento digestivo, control de movimientos estereotipados del cuerpo, control del equilibrio, y control de los movimientos musculares. A partir del tálamo, pues también hay respuestas del hipocampo para ir guardando todos los movimientos cada vez más especializados y generarlos sobre la memoria y sobre la amígdala, que dijimos que incluso la amígdala le favorecía en respuesta todos estos movimientos musculares, todos movimientos del sistema sensitivo, emociones y motivación en respuestas apropiadas de estos movimientos, y también a la neocorteza, a los basales y el campo hipotálamo, por todas estas respuestas de la atención. Les voy a mostrar una imagen donde vean cómo para generar este movimiento tenemos desde la información sensorial, pero luego bajamos a los labios, luego bajamos al músculo, luego de ahí volvemos a subir y vamos a hacer las cortezas y finalmente vamos sobre el sistema piramidal. Entonces también tenemos la función del cerebelo, que dice que una vez que desciende también va hacia el cerebelo, luego del cerebelo salen las fibras y se integran en el cerebelo. Entonces nos da la responsable de la coordinación de la actividad muscular, secuencia de la actividad motora, monitoriza y realiza conexiones y ajusta actividades iniciadas en los espacios del cerebro y compara movimientos actuales con los realizados y genera conexiones. Por eso cada vez vamos guardando, hacemos repeticiones, como van al gimnasio, entre más repeticiones hagan, cada vez salen mejor los movimientos porque hacemos estas correcciones y guardamos la mejor versión.
Entonces, bueno, al cerebelo lo vamos a identificar, le vamos a identificar tres zonas. El cerebelo estelar verde está formado por los bloques moleculares que están aquí, que vemos aquí. La expresión de la verde, que se ve esta parte. Y la función del movimiento del equilibrio corporal, que se dedica a la parte central del cerebelo, donde esa función, ¿se acuerdan que hablamos del sistema vestibular? Que también daba fibras aquí, que no generaba entonces la posición corporal, que tuviera esta situación de erección por mantenernos parados. Y si no tuviéramos esta conexión, pues iríamos hacia un lado y a otro sobre el eje de la línea media. Entonces, esto nos ayuda a hacer movimientos de equilibrio corporal de esta posición central del cuerpo más proximal. Vemos la parte anterior y posterior, la más pequeña, pero es lo que teníamos aquí, el parte anterior y posterior. Bueno, esta parte más adyacente de la zona intermedia del hemisferio, bueno, este es el vérnix. Sería la parte anterior y posterior, y pues se separa, posterior. Bueno, esto que está más cercano sería la parte que controla la parte lateral del cuerpo, de la zona intermedia del hemisferio. Y después podríamos estar, estaría con todas las extremidades, las cuatro extremidades, la zona cerebral con la lateral, que sería esta parte. Entonces, esta es la que nos ayuda a transmitir sobre todas las fibras que vienen de cortezas, controla la secuencia de movimientos musculares, coordina movimientos, o sea, también viene a generar esta planificación de movimientos voluntarios de las extremidades, propagándolas desde el décimo día a lo que sería la imaginería mejora. A partir de aquí sale y se integra. Bueno, vean Parece laberinto. Parece laberinto. No, me caga, negro. Aguayo Valdivia, presente. Patres Aragón. Pedral Terraza, presente. Copiar este güey. Presente. Camargo López. Camargo López. Campos López, presente. Carvajal Hernández. Presente. Castro Castellanos. Presente. Escorcia León. García Vázquez. Presente. García Zárate. Presente. González García. Presente. González Rodríguez. Presente. Graniel Villa. Presente. Gutiérrez Cortés. Presente. Ley Rosas. López Pinto. Madera Aceves. Ochoa Escareño. Presente. Olson Valdivia. Orozco Arteaga. Presente. Pérez Rodríguez. Presente. Rodríguez Mireles. Presente. Román Hernández. Presente. Serrano Rodríguez. Presente. Vázquez Martínez. Vázquez Villalbazo. Presente. Exacto. Sí, ahorita faltan. ¿Ya se acabó?